Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. En las últimas semanas hemos estado hablando sobre la compasión por los perdidos, ¿verdad? Más allá de tratar este tema y más allá de tener un sentimiento en aliviar la situación dolorosa de los perdidos, que no sé si ustedes se han percatado de ese dolor, ¿no?, que tiene su corazón por el perdido. Más allá de todo eso, creo que nos falta como que la voluntad, nos falta como que para acudir en ayuda de aquel que está en necesidad. En eso se hace, eso de ir y acudir, se hace de una manera intencional, hermanos. Según el profeta Miqueas, como lo leímos en un momento dado, en 6:8, nos habla de 3 factores que practicar precisamente a la hora de exhibir el evangelio, ¿no?, a la hora de exhibir la compasión. Y nos hablaba sobre amar, a practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de Dios. Y por eso un cristiano no se comporta como cristiano, según Santiago 1, es porque no es cristiano en realidad. O sea, no exhibe las características de hacer justicia, de amar misericordia y de andar humildemente delante de Dios. ¿Ustedes han visto cristianos que no practican la justicia? ¿Ustedes han visto? ¿Ustedes han visto a cristianos que no aman la misericordia? ¿Ustedes han visto cristianos que andan orgullosamente delante de Dios? Sí. Y entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será que actúan de esa manera? ¿Por qué será que a la hora de exhibir el evangelio, como lo dice el profeta Miqueas, no lo hacemos? ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente necesitamos como que ajustar los botones de nuestra vida, ajustar las prioridades de nuestra vida, ajustar quizás los sentimientos que hay en nuestra vida, ¿no?, que muchas veces le damos más valor al sentimiento, a lo que yo sienta, que lo que Dios quiere que yo haga. No es que Dios, es que hoy me siento fatal y no voy a orar. Hoy me siento cansado y no voy a leer. Hoy me siento desganado y no quiero saber nada. Hoy amanecí airado, ¿no? Y entonces el chofer, por lo regular, se nos hace tarde y el chofer va parando. O hay mucho tráfico y tú, ¿pero por qué? No aplicas justicia, no aplicas misericordia, ¿verdad? Y este evangelio, en realidad, lo que nosotros hacemos cuando no estamos alineados delante de Dios, es un evangelio incompleto que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Recurre siempre a suplir nuestras necesidades personales antes de recurrir y ayudar a las personas en compasión, en justicia, en misericordia. ¿Por qué? Porque no andamos humildemente delante de Dios. Por eso es que en realidad hay falsos cristianos, hay falsos convertidos, porque se les ha presentado precisamente un evangelio incompleto, ¿no? Y este evangelio incompleto recurre constantemente a tener tantas equivocaciones a la hora de exhibir el evangelio, ¿verdad? Cuando se trata de que alguien te hizo algo, ¿no?, nosotros por lo regular dice la Biblia que debemos de guardar silencio, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos un evangelio incompleto? Precisamente, pues yo también me desquito. Pues me sale mi apellido, me sale mi región donde yo vivo, ¿no? Me sale mi código postal exactamente, ¿no?
¿Por qué? Porque precisamente hay un evangelio incompleto que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Porque presentamos a Jesús, al medio Jesús. Presentamos al medio, el medio evangelio de nosotros. Entonces ese es un evangelio incompleto, hermanos. Y si Dios puede suplir las necesidades, hermanos, si Dios puede suplir cualquier tipo de necesidad, la persona que acepta a Cristo en su corazón solo por sentir completa o sentirse suplida su necesidad, es un motivo falso. Cuando las personas vienen y empiezan a decir: yo quiero buscar a Dios porque quiero que se me solucione el problema, o porque quiero no estar en escasez, porque quiero estar, o sea, estamos nosotros presentando y ellos aceptando un evangelio incompleto, porque Dios no se trata de eso. Ahora, mi pregunta es: ¿sí lo puede hacer Dios? Sí, sí lo puede hacer. Si le pedimos a Él con todo nuestro corazón para hacernos felices, Él lo puede hacer. Pero, hermanos, estaremos nosotros siempre como que en esa transición, como que en esa escalera que a lo mejor ustedes jugaron de niños. Yo sí lo jugué, ¿no? Que iba subiendo, pero que no tenía estabilidad, pero tenías que subir esa escalera, ¿no? Y entonces a la hora de subir tenías que tener una posición donde te trajera una estabilidad, porque a la menos se volteaba la escalera y ya ibas para abajo. Entonces, ¿qué es lo que trata hacer de decirnos Dios? Tú necesitas un evangelio estable, porque tendrás que subir ese peldaño, tendrás que subir esa escalera, y esa escalera, si no tienes la estabilidad, se puede voltear. Entonces, mientras ahora tú estabas subiendo, ahora te encuentras ¿en dónde? En el suelo. Y así hay muchos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden exhibir el evangelio, la compasión, la justicia, la misericordia? ¿Por qué no pueden andar humildemente delante de Dios? Porque esa escalera, como no tuvo estabilidad su vida cristiana, se volteó y ahora están alejados de Dios. Y entonces ahora su prioridad son otras cosas. Yo no te busco, yo no te oro, yo no leo tu palabra, y yo no, nada. Creo que ese juego también lo hacía un programa de niños, ese juego. A la hora de subir, siempre en la punta había como que un premio que tú lograbas obtener, ¿no? Y entonces ibas subiendo. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano? Precisamente que va subiendo en este ejercicio de llevar la misericordia, de llevar la gracia de Dios, de llevar justicia de Dios. ¿Por qué? Porque allá le espera una corona, allá le espera una eternidad en Cristo, allá le espera una eternidad gozosa, salvosa, salvífica nuestra fe, a través de ir subiendo con la estabilidad de la fe, con la estabilidad de estar en comunión con Dios, y de repente pierdes esa estabilidad. Tú no te puedes ni voltear porque pierdes el equilibrio. No puedes ni voltear atrás porque pierdes el equilibrio. No puedes ni escuchar las voces porque puedes perder el equilibrio. Tienes que estar concentrado en tu equilibrio para poder ir subiendo poco a poco. ¿Poco, hermanos? La vida cristiana es así. Nos da Jesús amor, nos da Jesús gozo, nos da Jesús paz, nos da Jesús paciencia, nos da Jesús bondad, templanza, fe, dominio propio. Sí, Dios nos da esos asombrosos regalos, los frutos del Espíritu. Como los frutos del Espíritu son para la salvación, pero no podemos y no debemos usar dichos regalos como una atracción, precisamente como que para deslizarnos, como que para, ¿cómo les puedo decir?
desubicarnos de esa escalera que estamos subiendo nosotros. ¿Te da gozo Dios? ¿Te da paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? ¿Te da todo eso? Cuando Dios te añade, por ejemplo, estás subiendo el primer escalón y es que gozo, ¿no? Cuando te subes el primer escalón, te gozo, y regularmente cuando alguien se ríe, regularmente cuando alguien se goza, ¿cómo tu cuerpo lo recibe o cómo tu cuerpo lo manifiesta? Y entonces estás moviéndote, ¿no? Te estás riendo, moviéndote. ¿Y qué pasa cuando estás subiendo esa escalera? Por ese solo movimiento te puedes voltear. Entonces Dios nos da todo eso, esos regalos, pero hermanos, no nos confiemos de todos esos regalos. Hoy quisiera hablarles precisamente sobre el fruto del Espíritu, tomando en cuenta a partir de lo que el apóstol Pablo habla a los Gálatas capítulo 5 versículo 22, que quiero que abran su Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, primero, ¿qué es? Amor. ¿Cómo te sientes cuando tienes amor? ¿Cómo te sientes? Pleno, lleno. No hay nada que tú necesites más. Que después de un tiempo, pues tú ya necesitas comer, ¿no? Porque no solo de amor vas a vivir, ¿verdad? Sino necesitas comer. Dice el Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero quiero hablarles hoy únicamente sobre qué es el fruto del Espíritu. Nada más quiero hablarles eso. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Bueno, el fruto del Espíritu, en pocas palabras, es el conjunto de virtudes. ¿Qué virtudes? Precisamente las que menciona más adelante: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero ¿qué es el Espíritu? El fruto del Espíritu, precisamente esas virtudes que Dios nos da a continuación, es el Espíritu Santo que desarrolla en nosotros, que refleja precisamente el carácter de Cristo y que nos permite vivir la vida cristiana más plenamente. Hermano, ¿por qué usted siempre está bien enojado? Hermano, ¿por qué usted siempre está bien pacientudo? ¿No? Por no decir otra cosa. Hermano, ¿por qué usted siempre está tembloroso? Hermano, ¿por qué siempre? No, porque precisamente esos frutos, esas virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, reflejan precisamente el carácter de Cristo. La pregunta es, ¿qué significa una vida plena? Como lo dijimos ahorita. Cuando tú tienes amor, te sientes pleno. Cuando tú te sientes con amor, te sientes lleno. Pero ¿qué es o qué significa tener una vida cristiana más plena? ¿A qué nos referimos con todo esto? Brevemente, lo que digo es que es una vida más libre de la influencia del poder del pecado, hermanos. Más gozosa, por supuesto, porque si tengo en mí menos influencia del pecado, el gozo será más abundante, hermanos. Tendremos menos tropiezos. Esa es una vida más plena y por consiguiente de menos consecuencias en nuestra vida. Cuando nosotros tropezamos, por lo regular siempre nos llevamos un tipo de rasguño, si no es que hasta una fractura, ¿verdad? Pero si nosotros caminamos precisamente con menos tropiezos, entonces nuestra vida será más plena y tendremos menos consecuencias. Creo que todos los que estamos aquí, en algún tiempo de la historia de nosotros nos hemos caído, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos caemos?
parecemos resorte, ¿no? O sea, caemos y por la vergüenza, así como que nos levanta, así, nos levanta, hermanos. ¿A poco no? Son pocos los que se quedan y se están riendo con toda la gente que los está viendo. Son pocos. Son porque viven una vida plena ellos, que no les preocupa que se rían de ellos, ¿sí o no? Pero por lo regular, todos los que nos hemos caído en alguna ocasión, nos caemos, nuestro cerebro luego ubica si hay gente alrededor. Si hay gente alrededor, parecemos un resorte y nos levantamos. Si no hay nadie, si nos percatamos que no hay nadie a nuestro alrededor, nos quedamos sufriendo nuestro dolor allí tirados. Pero si hay gente, hermanos, seguramente nos vamos a levantar así. La pregunta es, ¿por qué el cristiano, cuando tiene tropiezos, cuando tiene pecados, no se rinde ante Dios? No le dice: Dios, perdóname, Señor, Señor, te fallé, Señor. Pero como nadie me vio, yo paso por alto la transgresión, paso por alto el pecado, paso por alto las malas palabras que yo le dije al prójimo, paso por alto la mala conducta que yo le dije a la persona, porque nadie me está viendo. Porque consideramos que Dios también igual cerró sus ojos o se tapó sus ojos. Yo creo que todos nosotros quisiéramos una vida gozosa, una vida plena, hermanos. ¿Quiere vivir así usted, hermanos? ¿Quiere vivir una vida sin consecuencias? Con menos tropiezos, más llena, más libre, más gozosa. Yo creo que todos quisiéramos eso. Bueno, eso es posible precisamente, como dice el apóstol Pablo, no viviendo en la carne, pero sí en el espíritu. Es que yo puedo vivir de esa manera, hermanos. Ahora, hay algunas cosas que yo necesito entender por medio del espíritu. Hablemos de unas implicaciones del fruto del espíritu. Hablemos de esas implicaciones del fruto del espíritu. Por ejemplo, el fruto del espíritu en nosotros se desarrolla a la medida que nosotros obedecemos la palabra de Dios. De manera que yo tengo aquí en este punto un rol en que esos frutos aparezcan en mí. Por ejemplo, uno de ellos, un fruto de esos, como implicación, es la obediencia. Y yo les voy a decir que la obediencia acelera el desarrollo del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Cuando yo obedezco, ese fruto del Espíritu Santo que mora en mí, ya el Espíritu Santo mora en mí, a base de mi obediencia, de alguna manera va produciendo las buenas obras en mí y no las malas. Pero siempre será lo bueno, hermanos. Ahora, también puede producir, porque Pablo dice en Romanos 8 que todas las cosas que nos ayudan a bien. ¿Qué cosas? Las buenas y las malas. Ese fruto que el Espíritu Santo está produciendo en mí o que mora en mí, de alguna manera me va a ayudar cuando vengan esas cosas malas, pero también las cosas buenas, porque siempre hasta eso malo que viene a mí será para mí lo bueno, hermanos. Será para mí lo bueno, porque todo tiene un propósito. El que yo me haya caído, el que yo me haya resbalado, el que yo haya cometido alguna situación, el mismo espíritu que está dentro de mí me redarguye, y eso obra para mí, para decirme: oye, yo permití que te cayeras precisamente porque tú ya no estabas caminando bien, estabas como que te estabas yendo por otra línea, y yo permití que te cayeras con el propósito que tú enderezaras tu camino delante de mí. Pero la pregunta es:
como siempre lo he dicho en algunas ocasiones, tendremos que ir a ese lugar, tendremos que ir a Nínive. ¿Lo queremos hacer por ballena o lo queremos hacer por espíritu? ¿Cómo lo queremos hacer? Porque está el tropiezo, vas caminando, tropiezas y Dios te dice, oye, tu camino estaba yéndose, la brújula no estaba sirviendo, ya no veías bien por dónde caminabas, te tuve que tirar allí, porque dice la Biblia que todo, hasta eso, ayuda para bien. Entonces, ¿qué queremos hacer en nuestra vida? Porque de una u otra forma, hermanos, vamos a cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente dice la Biblia que cuando David cumplió finalmente su propósito, murió. ¿Qué propósito de Dios, hermanos? O sea, nosotros no nos vamos a ir de este planeta, hermanos, sin que cumplamos el propósito de Dios. Sin que cumplamos el propósito de Dios. Es imposible, hermanos, desarrollar el fruto del Espíritu sin el uso de la palabra de Dios. Por eso les digo que palabra de Dios, oración, comunión, eso de verdad que trae, esos elementos trae en mi vida precisamente traer fruto y fruto en abundancia. Pero la ausencia de esas implicaciones, que es buscar de Dios en oración, leer su palabra, es imposible que yo traiga frutos en Cristo Jesús. Mucha palabra aplicada, mucho fruto. Mucha palabra no aplicada, poco fruto. Porque también es eso. Porque yo puedo leer la Biblia, porque yo puedo orar, pero nada más no hago nada de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que digo, mucha palabra aplicada, mucho fruto. Mucha palabra que no se aplica, no hay nada de fruto. Esta palabra precisamente es la semilla. No solamente la semilla que da origen a la vida eterna, hermanos, porque dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la semilla que se va cultivando o sigue cultivando la vida eterna que me entregaron cuando yo recibí a Cristo. ¿Qué nos dice cuando recibimos a Cristo? Ahora tú eres hijo y tú tienes vida y vida en abundancia. Porque de tal manera, San Juan, ¿qué es? San Juan, ¿qué es? 3:16, creo que todos nos lo sabemos, ¿verdad? No, ya no. Todos nos lo sabemos eso, que tenemos precisamente, tenemos esa vida eterna, ¿sí? Las circunstancias a través de las cuales yo tengo que atravesar, ya sea tirándome, ya sea que Dios me tire, ya sea que Dios me diga alto total, ¿no? Ya sea que yo tengo que atravesar, sobre todas las cosas que el Espíritu me lleve intencionalmente, porque muchas veces Dios nos va a llevar intencionalmente a esas cosas, son precisamente el abono para la producción del fruto del Espíritu, hermanos. Son abono. Como por ejemplo, ¿cómo puede ser una circunstancia que el Espíritu de Dios me lleve? Por ejemplo, puede ser por el desierto, puede ser por el fuego, puede ser por la carencia económica, puede ser por la soledad, puede ser el rechazo de la gente, puede ser el desprecio de la gente, pero todos ellos van a abonar al terreno. ¿Quién es el terreno? Soy yo, donde la palabra de Dios se está sembrando en mi corazón y el Espíritu lo usa justamente para desarrollar su fruto en nosotros. ¿Cuál es el fruto que como primer? Amor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dones y el fruto del Espíritu, hermanos? Bueno, estas frases están en la Biblia, como usted ya lo sabe. Bueno, los dones son dados de manera específica a cristianos específicos.
Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, por lo cual dice, ¿no? Subiendo a lo alto, ¿quién es que sube a lo alto? Jesucristo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes, a los hombres. Los dones son dados de manera específica a cristianos específicos, hermanos. Yo no tengo todos los dones, ni quisiera tenerlos todos los dones, porque pues imagínense, ¿no? Si uno que tiene uno no lo desarrolla, imagínense cuando tienes muchos dones, ¿no? Tú no tienes todos los dones tampoco, hermanos. De manera conforme a tu llamado, te son dados tus dones. Y los dones son dados para precisamente edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fruto del Espíritu, hermano, es algo completamente diferente, aunque está relacionado porque el fruto del Espíritu, hermanos, se supone que es para todos los cristianos. El fruto del Espíritu es para todos los cristianos, todos. No es alguien que tiene el fruto del amor, por ejemplo, alguien de ustedes, y otro tiene el fruto, por ejemplo, del gozo. Todo el cristiano tiene el fruto del amor. Los dones o el fruto del Espíritu, más bien, tiene el fruto del Espíritu todos los cristianos, pero los dones sí son específicos para una persona específica o para personas específicas. El fruto del Espíritu es para todos los hijos de Dios. Los dones son específicos, son específicos para unos. Unos lo tienen, otros no los tienen, hermanos. Pero por otro lado también, aunque el fruto del Espíritu me permite vivir la vida cristiana, no es tan específico como los dones, en el sentido de que los dones son dados precisamente para administrar el cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo. El fruto del Espíritu eventualmente termina haciendo eso, pero más bien termina como que el fruto del Espíritu termina como que empoderándome a la hora de servir en mi llamado. Eso es lo que hace. Por ejemplo, yo tengo el llamado y entonces el fruto del Espíritu, que es amor, es paz. Y entonces cuando yo desarrollo mi llamado, lo hago ¿con qué? Con amor. ¿Lo hago con qué? Con paz. ¿Lo hago con qué? Con paciencia. O sea, lo hago con dominio propio. Cuando yo tengo ese fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, eso es lo que eventualmente termina haciendo en nosotros. Alguien con el don cualquiera, ¿no? Supongamos, de enseñanza, vamos a ponerlo. Si no tiene el fruto del Espíritu, su don de enseñanza se va a ver debilitado porque no está empoderado ese don o ese fruto del Espíritu, ¿no? No se va a ver cuantificado, no se va a ver cualitativo su don de la enseñanza. En la medida que el fruto del Espíritu está presente en la persona, hermanos, que tiene el don de la enseñanza, esa misma medida, entonces su don se va a ver empoderado precisamente por el Espíritu de Dios. O sea, muchos han dicho, es que yo ya le prediqué, no sé, supongamos, a 10 personas, pero ni una de esas 10 personas se ha convertido. ¿Les ha pasado a ustedes? Entonces, ¿quién estará fallando? ¿El Espíritu Santo? ¿Nosotros? ¿Quién estará fallando ahí? Cuando precisamente tú estás empoderado por el Espíritu Santo, tú llevas la palabra, te rechazan esa palabra, tú te das media vuelta y sigues tu camino. ¿Cómo? En paz. ¿Cómo? En amor. ¿Cómo? En paciencia. ¿Cómo? En dominio propio. Porque cuando tú presentas el Evangelio,
y te dicen, no, 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 quién sabe qué, bueno, te vas a hundir en el infierno. Ya no hay dominio propio, ya no hay paciencia, ¿no? Cuando tú le dices, oye, mira, es que Cristo te ama, no, ni me hables de eso. Y tú, pues entonces, púdrete en el infierno. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú estás empoderado por el Espíritu Santo, entonces tú te das media vuelta y sigues tu camino en paz, en amor, en gozo, en dominio propio. ¿No lo dice así la Biblia? Les dijo Jesús a sus discípulos, miren, ustedes van a ir a ese lugar, ¿no? Van a ir a predicar la palabra, pero si esa palabra no es recibida, ¿qué les dicen? Sacúdense en sus sandalias, dejen el polvo. O sea, en pocas palabras, lo que les estaba diciendo es que dejen que ellos decidan su propio destino. Ellos deciden esto. Pero yo también estoy consciente, hermanos, que cuando Dios, a lo mejor a alguien que ustedes les han predicado, no quiere aceptar a Cristo, y en un momento dado, tú renuncias y tú dices, no, ya. Pero si esa persona ya ha sido diseñada para ser salva, tarde o temprano esa persona va a venir a Cristo, ¿sí o no? De manera que esto es esencial lo que estoy diciendo. El que tú y yo tengamos el fruto del Espíritu, hermanos, es vital en nuestros corazones. Como acabo de mencionar, que nosotros somos la tierra donde la semilla es plantada, y en esa tierra es, en mi corazón. Digan todos, en mi corazón. Digan todos, en mi corazón. Tú y yo podemos ser fértiles o podemos ser de mala calidad, hermanos. Una tierra fértil quizás produce 60%, el 100%. Una tierra de mala calidad, todavía estoy hablando de cristianos, porque solo el fruto del Espíritu se puede dar en cristianos. Solamente el fruto del Espíritu se puede dar en cristianos. Quizás esa tierra de mala calidad dé o produzca el 30% o el 10%, únicamente de. Entonces, ¿qué es una tierra fértil, hermanos? Una tierra fértil, quiero sugerir que una tierra fértil es un cristiano. Escuchen, una tierra fértil es un cristiano sumiso, es un cristiano humilde, es un cristiano obediente, es un cristiano dispuesto a obedecer. O sea, quizás no está obedeciendo todavía, pero que está dispuesto a obedecer. ¿Sí me doy a entender? O sea, sí quiero ir a la iglesia, sí quiero orar, pero todavía no está orando, ¿no? Pero está dispuesto, quiere y tiene la intencionalidad. Entonces, esa es una tierra fértil, hermanos. Por tanto, cuando la semilla, que es la palabra, cae en ese corazón, cuando esa semilla aún hoy, en este día, en este mensaje que estamos dando, cuando él sale de aquí, él tiene o él forma una decisión nueva. ¿En qué? En obedecer lo que oyó. Que no salgamos de aquí, hermanos, y digamos, pues una reunión más, un domingo más, o algo más. No, sino que él sale precisamente con esa semilla implantada en su corazón y tiene la decisión de ¿qué? De obedecer lo que oyó. Es un terreno fértil, porque cuando tú aplicas la palabra, es cuando el fruto acelera el fruto del Espíritu en ti, hermanos. ¿Sí me doy a entender con esto? Un terreno de mala calidad es un cristiano. Un terreno de mala calidad es un cristiano orgulloso, testarudo, desobediente, en donde el fruto se va a ir produciendo, pero con trabajo. Usted que ha estado o que tiene un conocimiento sobre las tierras, cuando
un terreno no le está produciendo mucho, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿No? Empieza a arar, empieza incluso a quemar, a abonar a la tierra, para que precisamente esta tierra vaya creando una nueva forma y pueda precisamente dar fruto. O sea, esa tierra se va como que cambiando su estructura en todo lo que ejerce sobre la tierra, precisamente, y entonces le empieza como que a abonar para que en un debido tiempo dé fruto esa tierra. Entonces, el abono puede producir lo que ya les dije yo, puede producir, pero hay ese tipo de cristianos, ¿no? Donde precisamente de mala calidad, un cristiano que es orgulloso, vuelvo a decirlo, que es desobediente, que no está en comunión con sus hermanos en Cristo y que se siente el llanero solitario, ¿no? Yo y mis problemas. Oiga, ¿y qué pasó? No, ¿qué cree que pasé? ¿Por qué no nos habló para que orar? No, porque yo lo tengo que resolver. Se creen los llaneros solitarios. Entonces eso nos da una idea, hermanos, de cómo el fruto del Espíritu, en conjunto con las virtudes, amor, gozo, paz, reflejan el carácter de Cristo y nos permiten vivir una vida cristiana más plena, hermanos. Ahora, veamos la necesidad del fruto del Espíritu ahora. Veamos la necesidad. Tú tienes que ver que el fruto del Espíritu es como un regalo de Dios. Algo que Dios da a sus hijos para que ellos no solamente puedan complacerle a Él y reflejarlo a Él, también es para que puedan vivir más en libertad, como yo lo he mencionado ahorita, vivir más plenos. Entonces, en ese sentido, no cultivar el fruto del Espíritu es como que menospreciar el regalo que Dios nos quiere dar a nosotros. No cultivar el fruto del Espíritu es como despreciar ese regalo. Cuando tú tienes un regalo y quieres dárselo a tu hijo, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, lo que sea, y de repente que tú llegues con tu regalo, ¿no? Y que tú le digas, mírate en este regalo. Sí, está bien. ¿Cómo te sientes? Bueno, el fruto del Espíritu es un regalo de parte de Dios, pero ese fruto del Espíritu lo tienes que cultivar. Lo tienes que cultivar precisamente porque si no lo cultivas, entonces es como rechazar a Dios. Yo sé que tú quieres darme amor, pero yo en realidad no quiero amor. Yo sé que tú quieres darme gozo, paz, bondad, pero ¿qué crees, Dios? Yo estoy bien así, sin eso. Sí, estás bien pero frustrado, pero estás bien dolido con la vida. La vida no te sabe, la vida no tiene sentido para ti, la vida no es placentera. El fruto del Espíritu, hermanos, es vital en nuestros corazones, es la necesidad. Porque tú te acuerdas cuando Cristo dijo que su yugo es fácil y su carga ligera. ¿Por qué? Porque sin el fruto del Espíritu no es ligera. Sin el fruto del Espíritu, hermanos, no es fácil. De hecho, si el fruto del Espíritu que implican los mandamientos se hacen gravosos a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos esa ayuda espiritual del fruto del Espíritu, se hacen gravosos y literalmente yo no puedo aplicar ningún fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque precisamente no tengo el fruto del Espíritu. ¿Cómo cultivamos eso? ¿Cómo cultivamos el fruto del Espíritu? Ya dije algunas cosas, que tenemos que leer su palabra, tenemos que orar, ¿no? Tenemos que decirle, Señor, ese fruto del Espíritu que habla Gálatas 5:22, que es amor. Dame amor para leer tu palabra, dame paz para orar,
Porque muchas veces en la oración parecen más monólogos que una oración. Y una oración es un intercambio, una oración es una comunión, es alguien que está allá, pero que también yo estoy acá y estamos dialogando. Y la oración se vuelve así: Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, glorificado sea tu nombre, amén, vamos. Y no tenemos paz en la oración. Por eso nosotros debemos de cultivar ese fruto del Espíritu en nosotros. De hecho, sin el Espíritu, hermanos, nosotros no tendría sentido nuestra vida. Y podríamos tener sentido la vida, pero es una vida pasajera. Cuando se hace sentido la vida, cuando es quincena, cuando nos cae un bono, cuando nos pagan, tiene sentido la vida, pero nada más hasta allí. Pero en cuanto salimos del trabajo o retiramos el dinero, ya no tiene sentido, porque es pagar, y tú te quedas sin nada y tú dices, no tiene sentido entonces trabajar tampoco. El fruto del Espíritu es vital, hermanos. En ausencia del fruto del Espíritu, como dije, sus mandamientos son gravosos, hermanos. La presencia o el desarrollo del Espíritu Santo en nosotros precisamente glorifica a Dios. Pero no solamente glorifica a Dios, sino le complace a Dios. Entonces, como dice la Biblia en San Juan 15:8, que en esto glorifican al Padre, en que llevemos mucho fruto. ¿Y cuánto fruto estás dando tú, hermanos? 60, 80, 30, 10. Piénsenlo, traigan a su memoria, traigan a su mente ahorita. ¿Qué tanto fruto tú estás produciendo? ¿El 100%? ¿El 80%? ¿El 60%? ¿El 30%? ¿El 10%? ¿O de plano nada? Recuerda que estamos hablando de las implicaciones del fruto del Espíritu, que esta es la frase que comienza el texto de hoy: el fruto del Espíritu. Entonces no podemos vivir el Evangelio en la vida diaria sin el fruto del Espíritu, hermanos. Eso no se da así, de esa manera. El fruto del Espíritu es el resultado precisamente de la llenura del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta la necesidad de ese fruto en ti? ¿Te das cuenta la necesidad de ese fruto en mí, hermanos? Divorciados o divorciado yo de la palabra de Dios, yo no puedo vivir una vida de sometimiento a Dios. Esto es imposible, porque la palabra es la que me da precisamente convicción, la que me hace crecer, la que me enseña precisamente a discernir de la verdad del error, la que me lleva por el camino de la luz, hermanos. Y podemos ver la necesidad del fruto, pero también la necesidad de la llenura, la necesidad de la palabra para vivir el Evangelio, hermanos, para compartir el Evangelio. Ese Evangelio del cual tú y yo hablamos tiene que hacerse con una vida llena del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos hablarle a las personas si no estamos llenos de la palabra de Dios, si no estamos llenos del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Para poder ser explicado, tiene que hacerse primero en nosotros rema esa palabra. Tenemos que vivir esa palabra. Y Dios es complacido cuando uno vive el Evangelio y no solamente lo recita el Evangelio, ¿no? Ahora, Dios nos dio este regalo, el fruto del Espíritu, para que yo pueda tener mis relaciones en su lugar. Mi relación primeramente vertical con Dios, ¿no? Y mi relación horizontal con mis hermanos. Eso es lo que me ayuda el Espíritu, ese fruto o ese regalo del fruto del Espíritu que Dios me da
precisamente es para tener mis relaciones en su lugar. Depende el fruto del Espíritu. Es como si nosotros tenemos una vida cristiana y Dios lo sabe, pero ese espíritu que ahora vive en mí, hermanos, va a producir un fruto precisamente que va a reflejar la imagen de Dios y poder vivir la vida que Dios compró para mí, que Dios quiere que yo viva en constante, diariamente. Entonces yo pueda reflejar ese fruto del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dio? Nos dio salvación. Y entonces yo debo de vivir en esa salvación. Yo no debo de vivir como muchas veces intentamos o queremos vivir, o nos vemos sumergidos en esa vivencia como los del mundo, sin esperanza, sin gozo. ¿Les ha tocado a ustedes que de repente están en casa y están diciendo, y están pensando igual como los del mundo? Estamos pensando igual o queremos vivir igual como los del mundo, sin esperanza. Estamos viviendo sin ningún tipo de atracción de decir, Dios, tú me has traído a este planeta con un propósito, revélame tu propósito, y estoy en tu propósito y camino en tu propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque ese regalo de Dios no ha hecho lo que tenga que hacer con mi vida, hermanos. Deja darte algunas ilustraciones prácticas de qué no puedes hacer sin el fruto del Espíritu Santo, sin el fruto del Espíritu. Tú puedes amar a Dios sin el fruto del Espíritu. No podemos. No podemos amar a Dios si yo no tengo el fruto del Espíritu. La primer virtud es amor. El amor de Dios primariamente es vertical y después es horizontal. ¿Tú puedes amar a tu hermano, a tu prójimo sin el fruto del Espíritu? No. ¿Verdad que no? Cristo definió la vida en esos términos: mi amor a Dios y mi amor a mi prójimo. No podemos hacer eso sin el fruto del Espíritu, hermanos. Yo no puedo amar a Dios, mucho menos a mi hermano, si no tengo el fruto del Espíritu. No puedo ser cristiano maduro sin el fruto del Espíritu. Es como un árbol cuando está en adolescencia, por así decirlo, ¿no? Cuando está en su niñez, por así decirlo. No tiene ni flores ese árbol. No tiene ni flores. Cuando ves que a un árbol con fruto, entonces nosotros decimos a ese árbol que está ¿qué? Maduro. Lo mismo es con el cristiano. Si tú eres un padre de familia, tú no puedes ser un buen padre de familia sin el fruto del Espíritu. Tú necesitas amor, tú necesitas mansedumbre, necesitas dominio propio para poder criar a tus hijos. Yo no puedo ser un buen cónyuge sin el fruto del Espíritu, hermanos. No puedo amar a mi esposa incondicionalmente o tratarla por lo menos así con ese amor sin que esté el fruto del Espíritu en mí. Ella no me podrá respetar sin el fruto del Espíritu. Vean la intensidad de todo esto, porque cada uno de estos demanda el fruto del Espíritu. ¿Ven cuán práctico es, hermanos? Yo no puedo ser un buen hermano en la fe sin el fruto del Espíritu, hermanos. Dejen resumir lo que les estoy diciendo. Yo no puedo tener ninguna buena relación de ningún tipo, ni con Dios, sin el fruto del Espíritu, hermanos. Yo no puedo tener. Es más o menos así. Un cristiano sin el fruto del Espíritu es más como un inconverso con obras de la carne. Si tú no estás con el Espíritu, eres como un inconverso con obras de la carne. El fruto del Espíritu habla de dos cosas: de lo que yo soy, que somos nosotros, un discípulo de Cristo, pero también habla de quién yo soy. ¿De quién yo soy? Soy de Dios.
que me dio a su espíritu, que está ahora desarrollando en mí, dentro de mí, su fruto, habla de lo que yo soy y de quién yo soy, hermanos. Ahora, el fruto del espíritu puede ser falsificado. Y con eso termino. Deja darte algunas ilustraciones de cómo el fruto del espíritu puede ser falsificado. Este fruto del espíritu puede ser falsificado como los billetes hoy en día, ¿no? Y pudiera pasar por los verdaderos, a menos que alguien tenga cierta experiencia o ciertas cosas para poder autentificar si es verdadero el billete o no, para diferenciarlos. Por ejemplo, el amor ágape, ¿no? Que es uno de los frutos que pueden ser falsificados. El amor ágape, que es el amor que incondicional, pudiera ser confundido con un amor interesado que alguien tiene por la otra persona. ¿Sí lo ubican esto? O sea, le amo tanto porque yo tengo un interés en esa persona que en un futuro me podrá favorecer a mí. Entonces, ¿es amor ágape? ¿Amor incondicional? No. Entonces, ¿qué es amor? Es condicionado. Y entonces ese amor es que falso. Pero también surge la otra parte donde tú quieres darle a la otra persona de una manera que es en cierta medida más, quizás para que ella no pueda vivir sin ti. O sea, que tú te esmeras por darle a esa persona y regularmente dice, pero cuando me vaya de ti lo vas a sufrir. Y entonces tú me lo estabas dando, ¿por qué? Para que yo dependiera de ti. Y con eso me estás dando, con esa intención me estás dando. Van a ver, cuando me muera van a sufrir. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿es falso ese amor, hermanos? Es falso. Es falso. O sea, estamos falsificando el amor. Esos frutos los podemos falsificar. Por ejemplo, el gozo. Pudiera ser un gozo fingido y ser más bien un emocionalismo de algunas circunstancias que muchas veces nos salen bien. Por ejemplo, cuando tú compras una casa, ¿no? Cuando tú compras una casa y la puedes comprar o te asignaron un préstamo, ¿no? O te asignaron un coche, ¿no? Y tú te sientes gozoso, ya tengo mi coche de último modelo, de última generación y toda la cosa. Está muy padre, ¿no? Es un gozo. Es un gozo que tú tienes, pero ¿qué tal cuando ya llevas la 10ª mensualidad? Ya no puedo. ¿Dónde está tu gozo? O que tienes que pagar el seguro. Ay, pero ¿por qué ese seguro? ¿Dónde está tu gozo? O que ya se lo llevaban al corralón porque te estacionaste en un lugar equivocado. ¿Dónde está el gozo? ¿Sí me entienden? Por ejemplo, la paz pudiera ser falsificada también, porque quizás es más falta de decisión, de una inseguridad, de una iniciativa, como que mejor no hago nada, ¿no? Y esa es mi paz. Para no meterme en problemas, mejor no me meto en nada, ¿no? Que es una persona pacífica. O sea, en realidad es un inactivo, no es una paz. Porque la paz precisamente que da Dios dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que cuando estás en aflicción total, sumergido en una aflicción, en un desierto, es que crees que es cuando viene la paz. Oye, pero ¿cómo es que tú logras obtener esa paz en medio de esa tempestad? Es que es la paz de Dios. Pero muchos falsifican la paz siendo pasivos,
siendo inactivos. No, para no meterme en broncas, mejor en problemas, mejor me quedo aquí, que no pase nada y que quién sabe qué. Y así no van a venir las corrientes, no van a venir los aires, no van a venir las tempestades y yo me quedo aquí. No, hermanos, esa es una falsa paz. De manera que ¿ven cómo se puede falsificar todo esto? Por ejemplo, la paciencia también pudiera ser más confirmada en un temor por tomar ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, es la paciencia, ¿no? Yo estoy orando a Dios, ¿no? Y ya llevas 15 años orando y nada más que nunca llega nada. ¿Por qué? Nunca más te activas. ¿Por qué? Porque precisamente de esa paciencia no habla la Biblia, hermanos. La benignidad quizás más bien sea flojera, falta de carácter. La bondad pudiera ser enmascarada, ser más como una actitud para obtener un beneficio del otro. Porque cuando yo le doy a Juan o a Pedro, representa algo que yo puedo tener de ellos el día de mañana, ya sea en una posición, ya sea una recomendación, una aprobación, un dinero. Por eso yo soy bondadoso el día de hoy, porque tal vez mañana me puede servir aquel. Entonces, hermanos, por ejemplo, la fe, ¿no? Unos dicen, yo me lanzo, ¿no? Yo me voy, ¿no? Pero eso tengo una fe que lo voy a conseguir y se va a lograr y por la fe al rato te estás tronando los dedos y por la fe al rato te da migraña, ¿no? Y por la fe y te pasa tantas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente tu fe no es auténtica. La fe es falsificada, hermanos. Eso luce como el fruto del Espíritu que no lo es, hermanos. Y ahí entran las declaraciones que yo confieso, que yo declaro, que yo decreto, que yo ato, que yo desato y toda la cosa, y nada más nunca se desató, nunca se amarró, nunca se pisó, nunca se formó, nunca nada es eso. Eso es una falsificación. Y así puedo hablar de la mansedumbre, del dominio propio, ¿no? La mansedumbre tal vez manso, ¿no? Tal vez puede ser cobardía, ¿no? Quizás no tenemos, como decimos aquí en México, las agallas, ¿no? Pareciera que es una mansedumbre, pero en realidad es falta de valor cristiano que el Espíritu vino a darnos, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Vieron? ¿Cómo podemos falsificar? No sé si usted se ha percatado cuando usted habla con hermanos y te dicen, pero lo vamos a lograr, pero nomás ve que no se logra. Es mejor, miren, calladito mejor, ¿no? Como hubo un pseudo profeta que le dijo a una persona que se iba a morir, hasta le puso fecha, hora y año. Así. Y pasó ese día, por lo menos, ¿no? Y nada. Pasó ese año y nada, ¿no? Y entonces cuando le refutan, ¿no? Le dicen, bueno, que uno se puede equivocar. No hables. Guarda silencio mejor, ¿no? No le digas al hermano que Dios le va a prosperar saliendo de aquí. Lo están esperando, ¿cómo se llama? Con las llaves de un auto nuevo, ¿no? Y sale sí, pero le tienen ahí un auto de formal prisión, ¿no? ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Te das cuenta de cómo nosotros pudiéramos falsificar el fruto del Espíritu? Tomando unas perspectivas muy diferentes a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo podemos falsificar, hermanos, nosotros? Cuando subimos esa escalera con movimiento y que nosotros nos distraigamos, y que nosotros nos desviemos, que nosotros estemos pensando en otras cosas y no concentrarnos en esa escalera que se mueve. O sea, nosotros nos tenemos que concentrar
en crear una estabilidad en nuestro cuerpo. ¿Cómo se crea una estabilidad? Respiración, ¿no? Concentración. Si nosotros no respiramos correctamente, nuestro torre sanguíneo, ¿no?, empieza a aventar a nuestro corazón y se agita nuestro corazón. Por eso es que la palabra de Dios precisamente nos trae estabilidad, hermanos, para que nosotros no podamos falsificar estos frutos del Espíritu, esas virtudes de Dios. A medida que estás con el Señor, tú puedes ver lo real con lo falsificado, hermanos. Y es algo muy importante que uno mismo lo vea, porque pudiéramos nosotros descubrir que tenía algo de falsificado lo que yo estoy haciendo. ¿Te has hecho un análisis ahorita en el transcurso de esta prédica? ¿Qué es lo que está falsificado en tu vida? ¿Sí o no? ¿Te has hecho ese análisis ahorita? Que te habías engañado tú mismo. Por eso es bien importante saber qué es el fruto del Espíritu. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.